Bienvenidos a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. Espero que estén listos porque hoy tenemos un tema, para agarrarse de la silla. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? El 8 de septiembre de 2025. La noticia de Can Yaman y de Demet Özdemir sorprendió a todo el mundo. Sí, amigos, amigas, fans, prepárense. Porque lo que les voy a contar hoy es un auténtico bombazo. Y no es el típico chisme, es algo que va mucho más allá. Vamos a desentrañar juntos este notición, a analizarlo con lupa, a bucear en las redes sociales, a recordar momentos, a especular, y sobre todo, a conectar con esa emoción que todos sentimos cuando hablamos de nuestros actores turcos favoritos. Así que si son fans de Can Yaman, de Demet Özdemir, o de ambos, este vídeo es para ustedes. Si les encantan los dramas turcos, las noticias de farándula internacional, y las sorpresas inesperadas, este vídeo es para ustedes. Prepárense para el chisme, la emoción y el análisis. Y por supuesto, antes de que sigamos, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y me ayudarán un montón. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y no se olviden de dejar sus comentarios, que me encanta leerlos. Empecemos. El 8 de septiembre de 2025. ¿Qué pasó ese día? Bueno, para empezar, fue un día normal como cualquier otro. Las redes sociales estaban a tope con las novedades del mundo, desde política hasta moda, pasando por el deporte. Pero de repente, ¡boom! Un terremoto informativo sacudió el universo de los fans de las series turcas. ¿El culpable? La noticia de Can Yaman y Demet Özdemir. Para quienes no estén familiarizados, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores turcos más famosos y queridos a nivel mundial. Han protagonizado varias series que han arrasado en todo el planeta, especialmente en Latinoamérica y España. Hablemos de Erkenci o Pájaro Soñador. Un éxito rotundo. La química entre ellos, la historia, los personajes, todo era mágico. La historia de amor entre Candivit y Sanemine cautivó a millones, transportándolos a un mundo de ensueño donde el amor, la comedia y los enredos eran la norma. Y claro, la gente, los fans, se enamoraron de la pareja, tanto en la ficción como muchos soñaban en la vida real. La noticia que salió ese día fue una bomba. Y no voy a spoilear nada, no se preocupen. Pero les voy a dar un poco de contexto. Antes del 8 de septiembre de 2025 había, ¿cómo decirlo? Rumores en el aire. Comentarios en redes sociales, fotos sospechosas, entrevistas donde de repente salían a relucir miradas cómplices, pequeños detalles que los fans, con su ojo de halcón, no se perdían. Era como si los seguidores de la pareja, entrenados en la observación, hubieran estado esperando la confirmación de algo que ya intuían. Pero nada concreto. Todo quedaba en el terreno de la especulación, alimentando la esperanza de los fans más fervientes y generando debates apasionados en foros y redes sociales. Así que imaginen el shock cuando la noticia se hizo oficial. Los portales de noticias, las revistas del corazón, las cuentas de fans en redes sociales. Todo explotó. Noticias, fotos, vídeos, análisis, especulaciones. Un caos, pero un caos delicioso para los fans. La noticia corrió como la pólvora, inundando las pantallas y los corazones de los seguidores. ¿Qué exactamente ocurrió? ¿Cuál fue la noticia que impactó a todos? Pues ya lo descubrirán. Lo más importante es entender el contexto. La expectación era enorme. La gente esperaba noticias de ambos por separado. Can Yaman con su carrera internacional, con sus proyectos en Italia, demostrando su versatilidad y su capacidad para conquistar audiencias más allá de Turquía. Demet Özdemir consolidando su carrera en Turquía, con nuevos proyectos en puerta, consolidando su estatus como una de las actrices más queridas y demandadas del momento. Y de repente, ¡boom! La noticia. Y aquí es donde vamos a empezar a desglosar este bombazo. Vamos a analizar las posibles razones de esta sorpresa. ¿Por qué ahora? ¿Qué motivó esta noticia? ¿Qué impacto tuvo en sus carreras? ¿Cómo reaccionó el público? Y sobre todo, ¿qué significa para el futuro de ambos? Empecemos por lo obvio, la química entre Can y Demet. Era innegable. Esa complicidad, esa conexión, ese brillo en los ojos.
Era algo que traspasaba la pantalla. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, la manera en que se apoyaban mutuamente en las entrevistas, todo indicaba que había algo especial entre ellos. Y claro, los fans, con toda la razón del mundo, soñaban con que esa química fuera real, que fuera algo más que una actuación. Y por mucho tiempo, todo fue rumor. Los fans, con su instinto agudo, se aferraron a cada detalle, buscando pistas en cada gesto, en cada palabra, en cada foto. Crearon teorías, analizaron cada entrevista, y alimentaron la esperanza de verlos juntos también en la vida real. ¿Pero por qué el 8 de septiembre de 2025? ¿Por qué ese día y no antes o después? Aquí es donde entran en juego diferentes factores. La preparación, los acuerdos, las agendas. Todo influye. También tenemos que tomar en cuenta el impacto de las redes sociales. Hoy en día, las redes sociales son el altavoz más grande del mundo. Cualquier noticia se difunde a la velocidad de la luz. Así que es probable que la fecha se eligiera estratégicamente, para controlar la situación y para maximizar el impacto. Quizás se buscaron fechas claves, momentos adecuados para coordinar el lanzamiento de la noticia con otros eventos, proyectos o compromisos profesionales. El manejo de la información en el mundo digital exige una planificación meticulosa, y la elección de la fecha es un factor crucial. Otra cosa importante es que no se trató simplemente de una noticia, sino de una serie de eventos. Fotos, declaraciones, entrevistas, todo cuidadosamente orquestado. Los involucrados sabían perfectamente lo que estaban haciendo, y las consecuencias que tendría para sus carreras y sus vidas personales. La construcción de la narrativa fue meticulosa. Cada paso, cada publicación, cada entrevista fue pensado para generar el máximo impacto y mantener a la audiencia expectante. Se trataba de un juego estratégico donde la atención del público era el premio. Ahora bien, ¿cómo reaccionó el público? Pues, como era de esperarse. Con euforia. Con alegría. Con sorpresa. Con memes. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de cariño, de apoyo. Los fans, en su mayoría, se alegraron por la pareja, y celebraron la noticia como si fuera un logro propio. Los hashtags relacionados con la pareja se volvieron tendencia en cuestión de minutos, y las plataformas digitales se inundaron de comentarios y mensajes de apoyo. Pero también hubo dudas. Incertidumbre. ¿Era verdad? ¿Era una estrategia de marketing? ¿Duraría? El amor, amigos, es una caja de sorpresas. Y el mundo del espectáculo aún más. La desconfianza es un sentimiento común en un mundo donde las relaciones mediáticas a menudo son cuestionadas. La pregunta persistente sobre la autenticidad de los sentimientos es inevitable. El público, a pesar de la alegría, no podía evitar cuestionar la naturaleza de la relación. Y ahora, la pregunta del millón: ¿qué significó esta noticia para las carreras de Can Yaman y de Method Demir? Pues de todo. Para empezar, les dio una exposición mediática sin precedentes. La atención del público se multiplicó y sus proyectos futuros generaron aún más expectativas. Ambos se convirtieron en el centro de atención, y todo lo que hacían, decían o publicaban, era noticia. El efecto fue inmediato. El interés en sus trabajos anteriores se disparó, y las propuestas para nuevos proyectos se multiplicaron. La popularidad de ambos se disparó, abriendo nuevas puertas y oportunidades. Pero también hubo consecuencias. La presión mediática, la invasión de su privacidad, las expectativas de los fans. Todo eso puede ser muy duro. La exposición constante, los rumores, la falta de privacidad y la enorme presión para mantener una imagen pública perfecta son aspectos con los que tienen que lidiar las celebridades. La vida personal de ambos se convirtió en tema de debate público, y cualquier detalle de sus vidas fue objeto de especulación y análisis. Y por eso es muy importante respetar la decisión de cada uno, y desearles lo mejor. Ahora bien, vamos a sumergirnos en los detalles. Vamos a analizar las fotos. Vamos a ver las declaraciones. Vamos a leer los comentarios de las redes sociales. Prepárense porque esto es un verdadero thriller. Empecemos por las fotos. Las primeras imágenes que salieron a la luz, impactantes. Captaban momentos de cercanía, miradas cómplices, gestos de cariño, imágenes que dejaban poco lugar a la duda.
¿Dónde fueron tomadas? ¿Quién las filtró? ¿Eran espontáneas o posadas? Los fans se dedicaron a analizar cada detalle, la ropa, los lugares, los acompañantes, todo era objeto de estudio. Luego las declaraciones. Las primeras palabras de Khan y de Met, llenas de emoción. Mensajes de amor, de agradecimiento, de ilusión, palabras que conmovieron a todos. ¿Cómo fue que se conocieron? ¿Qué fue lo que los enamoró? ¿Cómo se sentían con esta nueva etapa? Los fans buscaron cada entrevista, cada comentario para entender mejor la historia de amor. Y finalmente los comentarios de las redes sociales. Un torbellino de emociones. Mensajes de apoyo, de felicitación, de envidia, de esperanza. Los fans se unieron para celebrar el amor de Khan y de Met, y para mostrarles su cariño y su apoyo. Los memes no se hicieron esperar. Las teorías conspirativas tampoco. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones y especulaciones, donde el amor, el humor y la crítica se entrelazaban. ¿Y qué ha pasado después del 8 de septiembre de 2025? Bueno. La historia continúa. Y aunque no voy a revelarles todo el chisme, sí puedo decirles que la noticia ha tenido un impacto muy fuerte en sus vidas y en sus carreras. La relación, el amor, la felicidad, la fama y las responsabilidades, todo se mezcla en el universo de estas dos estrellas turcas. Por eso es importante que se mantengan informados. Sigan a sus actores favoritos en las redes sociales. Lean las noticias. Participen en los foros y grupos de fans. Y sobre todo disfruten de esta maravillosa historia. La historia de Khan y de Met es un ejemplo de cómo el amor puede florecer en el mundo del espectáculo, y de cómo los fans pueden ser parte de ella. En resumen, el 8 de septiembre de 2025, la noticia de Can Yaman y de Met Özdemir sorprendió a todos. Una noticia que sacudió el mundo de los fans de las series turcas, una noticia que desató un torbellino de emociones, y una noticia que marcó un antes y un después en sus carreras. La química entre ellos, la expectación, la reacción del público, las consecuencias en sus carreras. Todo fue increíble. Fue un momento de celebración, de sorpresa y de alegría, que unió a los fans de todo el mundo. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Khan y de Met. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo, y que se hayan emocionado conmigo. Me encanta compartir con ustedes este tipo de noticias y analizarlas en detalle. Muchas gracias por estar aquí, por ver el vídeo y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus preguntas, sus teorías. Quiero saber qué piensan. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Qué esperan del futuro de Khan y de Met? ¿Creen que su amor perdurará? Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y amigas. Y suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y que la magia de las series turcas nos siga uniendo. Ciao.